Bienvenidos a esta octava hogareña. Y bueno, mi nombre es Estela, soy de Bahía Blanca, y me da mucho gusto verlos a todos en esta reunión y poder compartir con ustedes un tema tan interesante como el que propone Adriana, que ha preparado. Perfecto. Comenzamos con Gerald, después Yo. Anita. Con Anita y por último yo. Sí, por ahí sí podemos silenciar los micrófonos y bueno, activarlo cuando nos toque hacer las oraciones, en el caso que tengan que orar. Oh Señor, tú eres el eliminador de toda pena y el disipador de toda aflicción. Tú eres quien destierra todo pesar y libera a todo esclavo, el redentor de toda alma. Oh Señor, concede la libertad mediante tu misericordia, y cuéntame entre tus siervos que han alcanzado la salvación. El Bab. La oscuridad ha envuelto a todos los países, oh mi Dios, y ha hecho temblar a la mayoría de tus siervos. Te suplico, por tu más grande nombre, que hagas surgir en cada ciudad una nueva creación que se vuelva hacia ti. Te recuerde entre tus siervos, despliegue, en virtud de sus palabras y sabiduría, los emblemas de tu victoria, y se desprendan de todas las cosas creadas. Potente eres tú para hacer lo que te place. No hay Dios sino tú, el omnipotente, cuya ayuda todos los hombres imploran. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdalos, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente, tú eres su ayuda y su Señor. Bajaola. Muchas gracias por las oraciones. Le pasamos la posta a Adriana. Bueno, como no. Generosamente aceptó acompañarnos en esta hogareña y de iluminarnos con este tema tan lindo. Sí. ¿No? Bueno, espero que la iluminación sea por las citas que voy a dar y no tanto. Como yo le decía, no soy, digamos, una experta oradora, pero voy a tratar de compartir lo que tiene que ver con el tema que obviamente es lo que a mí me interesó, ¿no? Que trabajo justamente en educación y también hago servicio en educación. Entonces tengo como ambas partes. Así que bueno, el tema que nos trae hoy es la pregunta de ¿por qué necesitamos una educación espiritual? Entonces acá yo preparé algunos slides que me ayudó Emanuel como para ir viendo por qué pensamos que es necesario, ¿no? También nos podemos hacer la pregunta contraria, ¿por qué no sería necesaria una educación espiritual? Y la base de la respuesta, o digamos acercarnos, porque tampoco es que uno tiene una respuesta, ¿no? De ir acercándonos a una idea que cada uno tiene que sacar sus conclusiones, sería pensar en la realidad, de la naturaleza del ser humano. ¿Cuál sería la realidad del ser humano? Entonces, ahí entramos ya como en cuestiones también filosóficas, teorías por ahí materialistas, bueno, todas las distintas corrientes, que yo no voy a entrar en ese tema porque tampoco lo conozco ampliamente, pero que es de conocimiento popular, ¿no? Las teorías que hay del origen del hombre, de la naturaleza del hombre, que en general se tiene la concepción de que el hombre es un ser irracional, que es agresivo de por sí, que es bélico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco algunas ideas que coexisten, digamos, en la sociedad, en cuanto a que son antagónicas también, ¿no? Porque algunas tienen que ver con la parte espiritual,
Vamos a ver si encontramos alguna de esas ideas que sea como la más equilibrada o moderada. Bueno, voy a compartir. Lo que nos reúne hoy es pensar, seguramente los que estamos acá es porque nos interesa y pensamos que necesitamos una educación espiritual. Ahora un poco la justificación del por qué, yo les puedo dar alguna opinión, algunas reflexiones, pero cada uno de ustedes va a tener que seguir investigando un poco más, ¿no? Entonces lo que comentaba es que hay muchas tendencias, muchas corrientes filosóficas, bueno, de distintos pensadores, que nos ayudan o nos dijeron que el ser humano, a ver si viene, no, me fui a la otra, acá, que el ser humano tiene, por un lado, de corrientes que dicen que es solo materia, entonces se compone el cuerpo, otro alma racional, otro espíritu. Bueno, es lo que dije antes, pero ahora con el slide lo pueden ver. ¿Lo van viendo? Sí. Ok. Entonces, un poco lo que comentaba era que nosotros, sin querer o queriendo, tenemos, digamos, en nuestros esquemas mentales, o como le llaman ahora los neurocientíficos, la esquemata, digamos, tenemos ciertas experiencias y ciertos conceptos de qué es el ser humano, ¿no? Entonces, depende de las creencias también. Si tenemos creencias en Dios, creencias religiosas, vamos a pensar que sí existe una parte espiritual, pero quizás hay tradiciones que ya están caducas. Si somos agnósticos, vamos a pensar que solo está compuesto de materia. Si somos más del estilo intelectual y de creer en el alma racional, la mente, vamos a pensar que solo el intelecto puede resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces acá depende mucho también de cada uno, en qué elige creer. Entonces cuando se presentan unas crisis, el título que pusimos acá es Crisis de Espiritualidad, nos empezamos como humanidad y como sociedad toda a preguntar cuál es la realidad del ser humano, ¿sí? Empezamos a mirar, ve que se me hizo todo junto acá, ahí va. Entonces, como dicen, ¿no? En épocas de crisis tratamos de entender cuestionando nuestra propia naturaleza. Entonces se empiezan por ejemplo ahora frente a esta pandemia, pero hubo muchas crisis anteriores, empiezan a haber cuestionamientos a la cuestión económica, a la cuestión del medio ambiente, a la cuestión de cómo nos tratamos, de cómo nos vinculamos, como familias, como vecinos, como países, ¿no? Como un mundo globalizado. Todo eso, frente a una crisis, se empieza como a cuestionar. También hay como una visión desintegrada, ¿no? Y obviamente distorsionada del ser humano, como decíamos antes, que se lo ve como un animal, está esta idea del lobo, del hombre, empiezan todos los problemas raciales, problemas de prejuicios, bueno, todos los extremos, ¿no? Extremos de pobreza y riqueza, todo lo que querramos nombrar, todos los tipos de violencia. Entonces, esto nos hace pensar, en el último puntito de acá, que decía que no habrá una solución real si se sigue descuidando el aspecto espiritual del ser humano. Porque hasta ahora, digamos, con todas las visiones que se ha tenido de un ser humano que es exitoso si obtiene solamente un cierto grado académico y obviamente lo usa para su propio beneficio, bueno, esa persona es exitosa, pero no hemos visto frutos para toda la humanidad de eso. Hemos visto que es como un privilegio de algunos, ¿no? Sí hay algunas personas que lo comparten y hacen obras benéficas con su propio desarrollo espiritual y su propio desarrollo intelectual, pero no son los grandes pensadores que influencian hoy por hoy a la humanidad, sino que son grupos de gente, ¿no? Más pequeños. Entonces, vuelvo a repetir acá, lo que se está llegando a una conclusión es que no habrá solución real si se sigue descuidando el aspecto espiritual del ser humano. Entonces vemos de vuelta que al no haber ese equilibrio entre la parte del cuerpo, la parte de la mente y la parte del espíritu, vamos a estar desproporcionados por algún lado, ¿no? Hay una cita,
acá de Abdul Bahá, que es el hijo del fundador de la Fe Bahá'í. No sé si alguien la quiere leer, o la voy leyendo yo, como quieran ustedes. La puedo leer si querés. Bueno, dale, así hay otra voz también. Las dos expresiones, espíritu humano y alma racional, designan una misma realidad. Dicho espíritu comprende a todos los seres y descubre, de acuerdo con su capacidad, la realidad de los seres, sus propiedades, peculiaridades y efectos. Sin embargo, de no contar con el auxilio del espíritu de fe, el espíritu humano se muestra incapaz de familiarizarse con los secretos divinos y las realidades celestiales. Es como un espejo que, aunque límpido, pulido y brillante, necesita luz. Y así, mientras no haya un rayo de sol que se pose sobre él, no alcanzará a descubrir los secretos celestiales. En cambio, la mente es el poder del espíritu humano. Si el espíritu es la lámpara, la mente es la luz que brilla en la lámpara. El espíritu es el árbol y la mente el fruto. La mente es la perfección del espíritu y su cualidad esencial, de modo semejante a como los rayos son un requisito esencial del sol. Abdul Bahá. Entonces acá con estos ejemplos uno puede empezar como a vislumbrar un poquito del por qué la educación espiritual, ¿no? Ya que teniendo un conocimiento científico o otros tipos de conocimientos, sin esa luz que se posa, sin ese espíritu, no sería usado para beneficio de la humanidad. Entonces, hasta inclusive podría ser usado en contra, como hemos visto en muchos casos, que no vale la pena mencionar, digamos. Bueno, sigo un poquito más. Acá yo pensaba en el ejemplo que conocemos mucho, ¿no? De la potencialidad que tiene una semilla. Cuando uno ve una semilla, sabe que tiene la capacidad y la potencialidad de ser un árbol. Ese árbol necesita, esa semilla, perdón, necesita ser plantada y necesita ciertos cuidados. Entonces podríamos como analógicamente decir que la educación viene a ser como esos cuidados, esa tierra nutrida que necesita la semilla para crecer, para convertirse en árbol y dar esos frutos. Esta es una frase también de Bahá'u'lláh, el fundador de la Fe Bahá'í, ¿no? Que dice que el ser humano es noble por naturaleza, justamente haciendo referencia al ejemplo de recién de la semilla. Toda semilla tiene la capacidad de ser un árbol y de dar frutos. Después, bueno, va a depender de si la plantan o no la plantan, en dónde, y todas esas cuestiones, que pueda llegar a cumplir su propósito o no. Pero entonces se tiene, ¿no?, esa creencia de que el ser humano es noble por naturaleza. Y es un concepto totalmente nuevo, que hay que investigarlo mucho, porque es muy diferente al concepto que se venía trabajando de los antiguos pensadores, filósofos, ¿no?, que todavía hoy en día seguimos estudiando y viendo en los libros que tienen que ver con en las universidades que tienen que ver con educación, psicopedagogía, y que estudian el comportamiento humano. Todavía están los conceptos del ser humano como alma irracional, bueno, todo lo que mencionamos antes, ¿no? Entonces, este es un nuevo concepto que tiene sus bases, y obviamente es el concepto que nos lleva a pensar que sí es necesaria una educación espiritual. A ver. Esperen que ahí, truco. Otra de las citas que tiene que ver directamente con ese concepto de que el hombre es por naturaleza noble, dice: considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. Es decir, entonces que toda persona, como hablábamos recién de la semilla,
tiene estas gemas de valor inestimable. Y la educación a que se refiere es una educación integral, no es solamente educación académica, educación material, sino también tiene que estar en consonancia y en equilibrio con una educación espiritual. Otra de las frases dice la educación, otro de los conceptos, ¿no? La educación y el conocimiento son fundamentales para el progreso humano. Otra más que habla del conocimiento es el conocimiento equivale a alas para la vida del hombre y una escalera para su ascenso. Cada una de estos conceptos lo podríamos como charlar un poco más, pero como queremos llegar a alguna conclusión en este tema, vamos a seguir un poquito. Siempre que se refiere a conocimiento, en estas citas que estoy leyendo, está hablando de un conocimiento integral, ¿no? Que involucra el conocimiento también de Dios y de todo lo que viene en su revelación. La educación tiene dos aspectos, según el punto de vista Bahá'í, ¿no? El material y espiritual. Ambos son necesarios para el progreso y para la espiritualidad del hombre. Entonces, otras cosas que también Abdu'l-Bahá, que vuelvo a comentar que es el hijo de Baha'u'lláh, nos dice que estudiar ciencias, adquirir más y más conocimiento. Ciertamente uno puede aprender hasta el fin de la vida, empleado estos conocimientos siempre en beneficio de los demás. Y este es uno de los puntos que me parece muy nuevo, muy diferente, ¿no? Para que la guerra se borre de la superficie de esta bella tierra y pueda erigirse un edificio glorioso a la paz y la concordia. Entonces es adquirir todas esas capacidades que nosotros tenemos al alcance, según nuestro esfuerzo, para poder poner al servicio de los demás. También para ganarnos nuestro sustento, y bueno, hay gente que le da mucho placer también aprender, entonces estaría haciendo luz sobre luz, ¿no? Y esto, estudiando las ciencias, estudiando una profesión, estudiando arte, junto con una educación espiritual, dicen otras las citas, es luz sobre luz. En la fe Bahá'í, en la comunidad Bahá'í, nosotros tenemos programas de educación espiritual, y decimos que es la educación espiritual puesta en acción, porque sabemos que hay muchas personas, inclusive nosotros en algunos momentos de nuestra vida también, podemos haber estudiado mucho, leído, y tener deseos, ¿no? Decir, bueno, esto lo voy a hacer así, mira qué lindo, y comparto con otras personas. Y sabemos también, los que estudiamos algo de didáctica, que si no ponemos en acción algunos pasos, esos conceptos, esas virtudes que queremos adquirir, esa educación espiritual no es posible. Entonces, mediante algunas propuestas que la comunidad Bahá'í fue encontrando para poder dar respuestas a la necesidad de una educación espiritual, es que surgen ciertos programas de educación. Pero justamente el foco está puesto en poner en acción todos estos conceptos espirituales, cualidades, virtudes, que son necesarias para una vida espiritual plena. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que ocuparnos de nuestras cuestiones materiales, porque son necesarias, pero sí quizás de otra manera ocuparnos, sí quizás administrar de otra manera todas nuestras cuestiones que tienen que ver con la parte material, ¿no? Como dijimos, el ser humano tiene varias partes que deben ser atendidas. El tema es que como hasta ahora la parte espiritual estaba un poco relegada, es donde estamos haciendo foco para lograr un equilibrio. Entonces, bueno, les cuento rápidamente la propuesta Bahá'í de los programas educativos, que dice a distancia, no porque sean en forma virtual, sino hace muchos años que se está dando a distancia, porque es un sistema en que cualquier persona que tenga un deseo ferviente de servir se puede capacitar y ayudar a otros se comparte mediante grupos de estudio, mediante grupos de niños, grupos de jóvenes, ¿no? Entonces, el objetivo de estos programas, que es en respuesta a por qué una educación espiritual, es empoderarnos moralmente y espiritualmente,
para justamente la transformación social mediante una profunda también transformación individual. Y el propósito, como recién al principio comentaba Susana, que ella está, si bien está en San Juan, ahora también estuvo viviendo en Córdoba, bueno, después ella puede contar si da el tiempo, si hay interés, es construir comunidades material y espiritualmente vibrantes. Entonces, esto se hace a través de educación espiritual para niños, empoderamiento para los prejóvenes y círculos de estudio. Y ya para ir cerrando, otra de las frases dice: tanto como lo permitan la capacidad e idoneidad, necesitaréis ataviar el árbol del ser con los frutos del conocimiento, sabiduría, percepción espiritual y lenguaje elocuente. Esta cita de Bahá'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Y al final, dice: Dios, al enviar a sus profetas a los hombres, tiene dos propósitos. El primero es liberar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El segundo propósito es asegurar la paz y tranquilidad del género humano y proveer todos los medios por los cuales pueden ser estas establecidas. Voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, eso sencillamente un poquito transmitirle algunas de las ideas que a mí más me llamaron la atención, que tienen que ver con educación y con conocimiento, y solo contarles que en el inicio de este programa que encontró la comunidad Bahá'í en respuesta a la educación espiritual, inicia con un material que se llama Reflexiones sobre la vida del espíritu, que justamente trata sobre la realidad del hombre, sobre la realidad del alma, que nos preguntamos. Bueno, somos materia, tenemos alma y espíritu. ¿Qué diferencia hay entre alma, mente y espíritu? Este material, que es el inicio de este programa para grupos de estudio y servicios. Algo interesante que tiene el programa es esto que decíamos, que todo lo que vamos aprendiendo lo ponemos en acción. Entonces es un aprendizaje verdadero, si no quedaría solo en hermosos deseos, ¿no? Habla también un poco de por qué necesitamos la oración para conectarnos con nuestra parte espiritual, un poco sobre los escritos sagrados, ¿no? Poder entender qué son, por qué tendríamos que investigarlos, ¿o no? Bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir. No sé si ustedes quieren comentar algo, quieren decir algo. De cada slide o cada cita que tenemos, perdón, que yo mostré ahí, hay un montón de textos que pueden complementar, ¿sí? Entonces, que es muy, muy interesante. Una cosita más que me olvidé comentar es que en la educación formal han habido muchos programas interesantes y con muy buena intención de acercar a los niños algo de educación espiritual mediante, por ejemplo, programas se llaman así, Educación para la Paz, otros que se llamaban Filosofía para Niños, otro que tenía que ver con cualidades espirituales, pero como tenían su base, lo que yo encontré en mi experiencia, ¿no? Al tener la base en la parte material y académica, no llegaba a tener los frutos o no llegaba al propósito para el cual había sido creado. Y sí pude comprobar después que cuando eso se complementa con una base espiritual que tiene en cuenta esa nobleza del ser humano y esa parte espiritual, los frutos y los resultados en los chicos que trabajan o en los jóvenes es muy diferente, muy diferente. Eso en parte de mi experiencia que pude ver. Bueno, hasta ahí nada más un poco lo que yo quería compartir. Pues yo puedo seguir hablando horas de esto, pero bueno. Me voy por las ramas. Muchas gracias, Adriana. No, por favor, a ustedes. Adriana, vos podrías poner la última filmina que mostraste, que era una cosa para sacar sí. La última, que era una sí, la última. A ver, sí, ahí te la comparto. ¿Está? No veo nada. No se ve. ¿No? Ahora, ahí sí. Dice Dios al enviar. ¿Esa era la que querías, Beatriz? Esa la que quería, sí. Era liberar a los
a los hijos de los hombres. Sí, liberar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia. Y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento, que abarca todo, ¿no? Que no es un entendimiento de una materia o de algo técnico, ¿no? Que también podemos ver que toda la creación, ¿no?, que precede al hombre está sujeta a leyes naturales, ¿sí? O sea, las plantas, los minerales, los animales. En cambio, el ser humano tiene cierta libertad y ha podido, mediante su intelecto, algunas de esas leyes, controlarlas para sus necesidades, para cubrir algunas de sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando el hombre permite que su espíritu, su parte espiritual, ilumine su mente y su intelecto, imaginen cuántas cosas buenas, digamos, podrían producirse para aliviar todos los sufrimientos de la humanidad, ¿no? Toda la opresión que la humanidad, injusticias que la humanidad está impartida, y bueno, está sufriendo en este momento. Entonces, es una de las respuestas que yo encontré a por qué necesitamos una educación espiritual, ¿no? Para que pueda iluminar a todas las cosas maravillosas que conocemos que el ser humano puede lograr, para beneficio de todos, ¿no? En una forma más justa. Bueno, hasta ahí. si no les voy a ocupar toda la reunión. Gracias, Adri, qué lindo. No, por favor. Gracias. Sí, a mí me parece, perdón, Susana. No, por favor, Susana, después yo. Después yo. Bueno, no, me parece muy importante todo lo que mencionaste, Adriana, y sí, realmente el ser humano se ha dedicado mucho a desarrollar su parte material en el mundo actual, y ha dejado de lado la parte espiritual. Y con la parte espiritual yo entiendo el desarrollo de todas las cualidades con el que el hombre, el ser humano, está capacitado para poder desarrollarlo, o sea, con todas sus potencialidades, ya sea el amor, la amistad, la honestidad, y todas las cualidades que, bueno, conocemos. Es como la analogía que siempre hacemos del pájaro, ¿no? De las dos alas. Lo hacemos para ejemplificar muchas cosas, pero bueno, también lo podemos utilizar teniendo presente que si un ala es la parte material y la otra es la parte espiritual, solamente el pájaro podrá volar si sus dos alas están en perfecto equilibrio. Si no, no podrá remontar su vuelo. Y bueno, es lo que uno debe de tener presente a la hora de pensar en la educación. También quería comentar que la primera educadora en una familia es la mujer, es la mamá. Sí. De ella también los hijos se benefician con la educación que les brinda, por eso es tan importante que la mujer desarrolle primero esas cualidades espirituales para poder inculcarlas a sus hijos, a las generaciones siguientes. Bueno, no sé, algo más que me haya olvidado, pero fundamentalmente creo que la educación espiritual tiene un gran valor. Y los primeros educadores han sido los profetas que han venido a la humanidad y nos han guiado con respecto a cómo desarrollar esas capacidades, porque bueno, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nuestro espíritu es el que tiene esa capacidad de poder desarrollar esas cualidades, y así de alguna manera acercarse más al propósito de la vida, ¿no?, que tenemos en este mundo material. Claro, sí.
Y algo que agrego y después estaba Susana, ¿no? Es que uno también es responsable de su propio desarrollo espiritual, y como decías vos, bueno, después como mamá tenemos esa responsabilidad con los hijos, pero cada individuo también es, en cierta etapa de su vida, es responsable de su propio desarrollo espiritual, ¿no? Y también está como el libre albedrío, pero para eso, para poder elegir, tenemos que conocer. Si no conocemos, nos quedamos con una caja muy chiquita de donde elegir. Entonces, para poder elegir tenemos que conocer, bueno, todas las verdades que podamos de todo tipo, ¿no? Espiritual, material, científica. Sí, quería reflexionar que reflexionemos sobre el concepto de que el ser humano es noble por naturaleza. Este concepto, como vos dijiste, que es muy revolucionario, muy actual, pero que en realidad está descubriendo algo que el ser humano es. Entonces, imaginemos a un niño decirle que es malo, que es torpe, que no tiene capacidad, cómo eso influenciaría en su vida, ¿no? Entonces, qué cambio tan drástico es ver al niño, ver al ser humano como noble por naturaleza, que es una joya que hay que ir moldeando, educando, puliendo, pero que es una joya. Entonces ese concepto creo que es aplicable a todo un cambio que la humanidad necesita. Vernos como potencialmente todos con capacidad de cambio, de mejorar. Y sí tenemos dos naturalezas, ¿no? La naturaleza inferior y nuestra naturaleza superior, pero la naturaleza inferior nos viene de ser parte de la creación. Entonces hay un reino mineral, hay un reino animal, mineral, vegetal, animal, pero hay un reino humano. El ser humano está por encima del reino animal, porque tiene la único, o sea, el ser humano es el único que tiene la capacidad de razonar y de tener la posibilidad de conocer a Dios, de trascender de lo contingente. Entonces, esa doble naturaleza que el ser humano tiene nos hace inclinarnos hacia las cosas materiales o mirar hacia lo trascendente. Entonces, la educación espiritual es esa herramienta tan poderosa que Bajaola ahora lo pone como un elemento importantísimo para la transformación de la humanidad, es la que nos hace conectarnos con nuestra parte superior, esencial, y es la que justamente va a hacer que la humanidad pueda ir mejorando, pueda ir cambiando, porque ahora con este programa educativo que mencionaste, que abarca todas las edades, permite esa posibilidad de un desarrollo personal, pero para ponerlo al servicio de la sociedad. Sí. Adri, ¿puedo decir algo? Sí. Coordinan ustedes. Sí, bueno, Estela en realidad. Yo estoy escuchando atentamente. Sí, dale. Sí, algo que a mí me llamaba la atención es de cuando vos hablabas, yo me iba preguntando, bueno, ¿por qué es necesario una educación espiritual? Trataba de darle respuesta al título de tu charla, ¿no? Y por ahí estaría bueno que podamos entre todos buscar una respuesta, pero lo que a mí se me venía a la cabeza es que no hay nada más práctico que la espiritualidad, ¿no? Porque creo que esa idea por ahí no todo el mundo la tiene clara, y yo mismo no la tenía clara hasta hace un tiempo, ¿no? Que uno dice algo espiritual o educación espiritual y uno piensa en valores, en principios que suenan bonitos, o en virtudes, en ser buena persona, ¿no? Pero para que esa educación espiritual sea efectiva, hay que llevarla a la acción. Entonces, ser buena persona implica ser honesto en mis negocios y en mi trato con los demás,
implica ser una persona veraz y no usar la mentira para salir del paso, por muy chiquita entre comillas, que sea la mentira, ¿no? Implica tener un lenguaje elocuente, como decía una de las citas que vos habías mostrado, y entonces eso se logra con la práctica, con el día a día, ¿no? Entonces, tratando de darle una respuesta a la pregunta, ¿por qué es necesario entonces una educación espiritual? Y bueno, porque si quiero vivir feliz, es decir, si quiero vivir en armonía con mi Creador, sea cual fuere mi religión, tengo que hacer lo que ese Creador me manda a hacer para ser feliz, que es vivir una vida espiritual, o sea, practicando diariamente cualidades o principios o virtudes, como lo queramos llamar, ¿no? Y en la práctica eso se vuelve un poquito difícil, ¿no? En los buenos momentos, en los buenos tiempos, es fácil ser generoso, ¿no? Y es fácil decir la verdad, pero en algunas situaciones difíciles nos cuesta practicar la generosidad o compartir algo con los demás, o nos cuesta mordernos la lengua para no decir una mala palabra o una palabra mala, ¿no? Entonces, creo que no hay nada más práctico que ser espiritual, ¿no? Y para mí ahí está la respuesta de por qué lo necesitamos. Porque queremos ser felices, eso es lo que buscamos todos. Y la felicidad está en mantener esa armonía con Dios, ¿no? Claro, eso, el tema de la práctica, como decía vos, es un esfuerzo diario, ¿no? De la vida, el que no es que vos decís, bueno, estudié que tengo que ser honesto y listo, ya mañana soy, sino que es una práctica de toda la vida y un esfuerzo, o sea, pero un grupo grande de personas haciendo ese esfuerzo consciente puede lograr cosas muy, muy interesantes para el bien de la humanidad individual y después para el bien de la sociedad. Y yo no lo estoy viendo. Yajín creo que levantó la mano. Y Mari, ¿No? Mari también. Ah, bien. Está todo. Mari entonces. No, yo quería, como decía Adri, que en las escuelas generalmente hay programas como filosofía para niños, proyectos morales, o sea, en la escuela todo el tiempo se está haciendo alguna de estas cosas como para paliar la cantidad de problemas que tenemos, si no es por el bullying, porque se desaparecen las cosas, un montón de cosas. Y viniendo a colación lo que decía Emma, que realmente la espiritualidad lo que nos trae es ser feliz, porque todos los días estar lidiando en la escuela con esos problemas, para los que somos docentes, realmente es bastante complicado y no nos hace nada feliz. Y uno puede notar en los niños el que tiene una educación espiritual con su familia. Esos niños son realmente diferentes y uno los nota ahí muy fácilmente, pero son los menos, los contados con una mano, y el resto que no tiene esa educación, realmente, o sea, hay que estar trabajando mucho. Y miren qué fácil se solucionaría si realmente se hiciera una verdadera educación espiritual. Yo creo que solucionaríamos un montón de problemas, pero bueno, no es lo que se hace, y aunque se ve todo eso, nos llega montones de cosas, de puro papel y puro palabrerío con respecto al bullying, de cómo manejarlo, de qué hacer, qué sé yo, de todas esas cosas, pero no van al fondo de cuál es el problema, por qué sería necesario otra educación que contemplara estas cosas espirituales. Pero bueno, hasta ahora eso no ha sucedido. Claro. Bueno, eso quería decir. Claro, yo creo que, bueno, cuando comentaba lo de las crisis, si bien, porque hay un grupo grande de gente que está preocupado y que ya está tomando acciones en cuanto a reconocer la parte espiritual del ser humano, pero las crisis también ayudan justamente a, bueno, volver hacia
la realidad, ¿no? Como decimos ahí, volver hacia la naturaleza del ser humano. Entonces reconocer que para que las cosas sean diferentes en adelante, hoy es difícil, sabemos que estos son procesos, los procesos educativos son procesos a largo plazo, pero que tenemos que empezar en algún momento. Entonces creo que las crisis alertan y despiertan a la humanidad de volverse a mirar y volver a reconocerse como ser espiritual, ¿no? Con sus dos partes, no solamente ser espiritual, sino nos volveríamos como fakir o monje, nos vamos a la montaña, sino el equilibrio, ¿no? Entre las dos partes. Bien. Bueno, pero con respecto a esto que vos estabas diciendo recién, ¿no? Que hay gente que se está interesando cada vez más por la educación espiritual, quizás dándole otro nombre, qué sé yo, pero educación espiritual al fin, ¿no? A mí me gustaría decir de nuevo, repetir lo que vos ya dijiste en tu charla, esto de que las comunidades bahá'ís en todo el mundo estamos abriendo programas de educación espiritual para todas las personas, ¿no? Y a mi forma de entender, de una manera muy inteligente, muy estratégica, porque toma en cuenta a todos los grupos que hay en la sociedad o en la familia, ¿no? Entonces, hay clases de educación espiritual para niños, divididas en diferentes grados, en las que no se enseña religión. Creo que es importante aclarar eso, ¿no? Se enseña educación espiritual, que es algo diferente, y lo que se trata de hacer básicamente es como poner buenos fundamentos para que el niño empiece a construir una identidad espiritual, empiece a reconocerse ya desde pequeñito como un ser espiritual, ¿no? que está teniendo también una experiencia física, y no que sea simplemente como un yo material y tengo que satisfacer mis deseos materiales y nada más, ¿no? Y después, cuando ese chico crece, puede ingresar a un grupo de prejóvenes en el programa de empoderamiento espiritual para prejóvenes, ¿no? Entonces, acá se continúa ese proceso de aprendizaje espiritual que se inició en la infancia del chico, ¿no? Y eso está buenísimo porque cuando los chicos llegan a la adolescencia, a la preadolescencia, la sociedad tiene la idea de que es la edad del pavo, de que es la edad de la rebeldía sin causa y un montón de otras ideas que no son positivas, pero que con solo decirlas o pensarlas incluso, actuamos de esa manera, y los chicos de la edad esa, de los prejóvenes, jóvenes, chicos de 11, 12, 19, 20 años, actúan de esa manera como si fuera natural ser inconsciente, inmaduro, irresponsable y nada que ver, ¿no? Entonces, si los chicos que participan en este programa de empoderamiento espiritual se dan cuenta también que eso no es real, ¿no? Y que yo decido cómo ser, ¿no? Yo decido qué parte de todo mi ser va a resaltar para los demás, si la parte material o la parte espiritual. Y eso no quita que yo sea una persona divertida, que sea una persona sociable, que haga mi vida como prejoven o como joven de la mejor manera posible. Y cuando pasamos esa edad, podemos entrar a un círculo de estudio en el que se continúa trabajando la identidad espiritual, pero también desarrollando las capacidades que necesitamos para nuestra propia transformación, pero también para tener una influencia positiva en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso digo, toda esta propuesta de la comunidad Bahá'í que se hace en todo el mundo es bastante inteligente, muy bien pensada, y todo apunta a construir una comunidad vibrante, material y espiritualmente, ¿no? Y estamos en los inicios de este proceso, pero los resultados en aquellos lugares donde ya están más avanzados son realmente maravillosos, ¿no? La gente cambia su propio destino para bien. Entonces, me parece hermoso ver toda esta propuesta abierta a la sociedad, que no discrimina por creencias religiosas, ni
por origen cultural, ni por sexo, ni nada de esas cosas. ¿No? Me parece una propuesta muy, muy buena y hasta revolucionaria si se quiere, ¿no? Cuando uno analiza bien los aspectos que tiene. Me callo, hablo mucho. Otra vez. No, no, lo interesante también de esa propuesta es que cualquier persona que tiene el deseo de servir, esté junto con la comunidad o no, es invitado a servir, se puede capacitar, es agente de su propio desarrollo y aprendizaje, y tenemos muchos amigos que están ayudando junto con los bajáis, ¿no? En estos servicios, y es muy interesante todo ese proceso, muy lindo. Bien, ¿alguien más? No sé si quiere hacer alguna pregunta, hacer algún aporte, algo que le haya llamado la atención de toda la charla. Algo que me gustó, que a mí me llamó la atención de toda tu charla, hay una cita en particular que es, a ver, no la recuerdo bien, pero es una cita en la que dice que no importa, algo así como que no importa la capacidad de cada uno, todos tenemos la responsabilidad de darnos una educación para el beneficio de los demás, algo así. Y que tenemos que cultivar el conocimiento, la sabiduría, el lenguaje elocuente y algo más que no recuerdo. Tanto como lo permitan la capacidad e idoneidad, necesitaréis ataviar el árbol del ser con los frutos del conocimiento, sabiduría, percepción espiritual y lenguaje elocuente. Es una cita de Abdul Bahá. Esa cita a mí me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, de una forma poética habla del árbol del ser para referirse a nuestro propio ser, nuestra propia existencia, ataviarlo, vestirlo, abrigarlo con conocimiento y sabiduría, con percepción espiritual y lenguaje elocuente. Creo que ahí combina la educación material o académica con una educación espiritual. Creo que está hablando de eso, ¿no? O por lo menos, no sé, así lo entiendo. Y esa parte me gustó. Sí. Pensaba que también está como significando que si es un árbol debe dar frutos. Entonces todas esas características, ¿no? Son frutos. ¿Cuáles serían entonces esos frutos? Elocuencia, ¿qué más? Está conocimiento, sabiduría, percepción espiritual y lenguaje elocuente, o elocuencia. ¿Sí? Qué hermoso, pensemos todo eso en un ser humano, ¿no? Que podamos lograr eso. Y si cada ser humano se transforma y es eso, qué maravilla. La humanidad puede hacer un cambio muy, muy rotundo. Y estamos en condiciones de hacer ese cambio. Y esta crisis actual es una oportunidad, porque estamos en reflexión. Estamos viendo que todo lo aprendido, todo lo que hemos vivido como sistema, no está respondiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cambios deberemos hacer? La sociedad toda, y a la que estaremos obligados, porque no solo es lo que queremos, es a lo que vamos a estar obligados. Por eso pienso que es una oportunidad y un regalo muy grande de cambiar todas estas desigualdades que creo que son inaceptables. Grupos pequeños antes lo consideraban, pero ahora una gran masa se da cuenta de que esto es insostenible. Entonces es una oportunidad hermosa para hacer esos árboles con esos frutos tan lindos. Algo bueno que tiene esta crisis es eso justamente, ¿no? Que la crisis sanitaria nos ayudó, desnudó muchas cosas negativas, pero también nos está ayudando a ver que la forma en que vivíamos antes no es buena para todos y que algo tenemos que cambiar, ¿no? Y esta es la oportunidad, como decís vos, Susana. Ahora podemos hacer algo bueno, ¿no? Por nosotros y por los demás. Sí. Y hace rato, durante la charla de Adriana, ella comentaba, te mencionó a vos con una experiencia de construcción de comunidad. ¿Querrías contar algo, no sé, breve, sobre tu experiencia con eso?
Porque ahí está, digamos, la educación espiritual puesta en práctica. Claro. Bueno, en todo el mundo, en lugares que han llegado a un cierto desarrollo, se elige un barrio que tiene esa capacidad de un crecimiento más rápido, y entonces se aplican estos programas tanto para niños como para prejóvenes y para mayores, o sea, mayores de 15 años, hasta cualquier edad, en donde se ofrecen estos programas educativos. Entonces, los que participan forman una pequeña comunidad educativa, que no solamente es el maestro y los niños que participan, sino también su familia. Entonces, los niños, como vos explicaste muy lindo, empiezan a poder darse cuenta de su naturaleza espiritual y ponerla en práctica. Entonces, a través de cualidades que ellos aprenden a descubrir que tienen, y que es muy importante fortalecer esas cualidades, como por ejemplo la veracidad, la amabilidad, el preferir a los otros niños que a sí mismos, la honestidad, bueno, todo lo que son cualidades. Entonces después en ese programa educativo se va avanzando a distintos grados, como vos mencionaste. Entonces el segundo grado es aplicación de eso en la vida cotidiana, y el tercer grado es poder ver a las manifestaciones de Dios como educadores que han ido educando a la humanidad de tiempo en tiempo, y que no hay ningún conflicto entre religiones, sino que más bien uno tras otro han ido ayudando a la humanidad a madurar, a crecer y a estar en el momento en que estamos ahora. Pero todo eso se comparte con niños de muy distintos orígenes religiosos. Entonces hay chicos bajáis, chicos de hogares católicos, evangélicos, de otras religiones en otras partes del mundo. Y entonces empieza a darse un cambio de esa realidad, porque ya no hay sectores estancos en donde unos son de un grupo, otros son, sino que los niños empiezan a generar una nueva realidad en ese barrio a través de esa educación, y que influyen los padres, y que es muy lindo ver, por ejemplo, que papás evangélicos o católicos mandan a sus hijos, creen en esa apertura. Y así exactamente pasa con los grupos prejuveniles y con los círculos de estudio. Entonces, lo que se va generando es una iluminación de esa comunidad a través de que todos empiezan a darse cuenta de que la educación espiritual es muy importante, y que todos tenemos esa naturaleza espiritual, y que entonces se puede convivir más allá de las creencias que tengamos. Podemos ser una gran familia superando esas diferencias. Entonces hace realmente un cambio importante en algunas comunidades que empiezan a trabajar en eso. No se nota todavía tanto, pero ya, como vos dijiste, en el mundo hay barrios, comunidades, aldeas, donde eso está muy avanzado y ha producido un cambio de cultura. Realmente, por ejemplo, comunidades donde el alcohol era algo que imbuía los asuntos de esa comunidad, empezó a dejarse y a cambiar la moral de esa comunidad. Entonces hay ejemplos en varias partes del mundo, y es muy, muy bonito saber que la comunidad puede cambiar, y más allá de lo que pase en ese país, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar, en distintas sociedades está ocurriendo. Muchas gracias, Susana. Bueno, seguramente hay otras amigos que tienen... No, digo que seguramente hay otros amigos que pueden contar también experiencias al respecto de comunidades que están creciendo en base al ofrecimiento de esta educación espiritual que vos mencionabas.
No, yo lo que puedo comentar así cortito es que hay muchas personas que están aprovechando ahora esta modalidad virtual, quizá porque tiene más tiempo, no les lleva el tema de, bueno, a veces nos da fiaca ir a la casa de otro o movernos, lo están aprovechando para empezar este material que yo les comentaba que se llama Reflexiones de la vida del espíritu, ¿no? Como que están queriendo indagar un poco más esa parte de la realidad del ser humano. Por lo menos comparado con la etapa anterior a la pandemia, ¿no? Veo que así como hay muchos cursos, muchas cosas dando vuelta y uno puede, bueno, me meto un ratito, hay muchas cosas también así de entrada libre, vamos a decir. Hay personas que están aprovechando esto también y se forman, como decía Susana, ¿no? Como núcleos terminan siendo amigos, ¿no? Como núcleos amigos que piensan, bueno, ¿qué realidad podemos cambiar a partir de acá? De este grupo. Entonces, bueno, resulta muy, muy interesante la experiencia y cumple un propósito noble. Muchas gracias, Adriana, porque eso me da pie para hacer una invitación. Bueno, genial. Sí, a partir de la otra semana estamos abriendo un círculo de estudio acá en Bahía Blanca. Estos círculos de estudio ya lo habíamos explicado, creo que hace un par de semanas, y lo íbamos a abrir, hemos retrasado un poco la apertura del círculo para esperar a esta charla también, que toca el tema de la educación espiritual. Y bueno, pero lo que se hace en estos círculos de estudio, como dijimos hace rato, es capacitarse para servir cada vez mejor, tener una influencia positiva en nuestro entorno, pero también para ir trabajando nosotros mismos nuestro propio desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, iniciar el estudio o el curso de los círculos de estudio del Instituto Ruggi, perdón, es como empezar a caminar por un sendero de servicio. Y cuando empezamos a caminar ahí, cuando nos empezamos a capacitar, vamos viendo que hay un montón de personas que están caminando también por ese mismo sendero. Entonces nos podemos acompañar y potenciar unos a otros de diferentes maneras. Y en ese proceso vamos construyendo comunidades, microcomunidades, que son vibrantes, comunidades que son vivas, porque empiezan a darse cuenta de que ser comunidad no es solamente ser uno vecino del otro y saludarse para el cumpleaños y las fiestas y nada más, ¿no? Sino que ser comunidad es eso, poner cosas en común para el beneficio de todos. Y estos círculos de estudio nos van mostrando qué cosas podemos poner en común, cuál puede ser nuestro aporte para construir más comunidad ahí donde yo vivo. Entonces quiero abrir la invitación para todos, para todas, porque son mayoría mujeres, para comenzar el estudio del libro 1. Acompaña, menos mal que te acompaña Gerald. Me acompaña Gerald, pero seguimos siendo minoría. Sí. La gran minoría somos, no, mucha minoría, solo 2. Pero bueno, la idea es comenzar a caminar por este sendero del servicio de transformación individual y social, ¿no? Y comenzamos con un primer curso que sirve para conocer, como vos mencionabas en tu charla, un poco sobre cuál es la propuesta, digamos, de una vida Bahá'í. Cuáles son esos principios que tienen que regir a los seres humanos, sean bahá'ís o no, porque son principios espirituales de los que pueden beneficiarse todos. Y una vez visto esto, vamos aprendiendo sobre qué es la oración, ¿sí? ¿Por qué es importante que yo ore en mi vida y cómo es la dinámica que se tiene que dar en esa conversación entre Dios y yo? Y para tener una visión más completa y en perspectiva de lo que es la vida, esto que yo estoy tratando de transformar en mí, la tercera parte del curso habla sobre la vida y la muerte, ¿no? Y desde este enfoque Bahá'í bastante bueno, no sé, bueno no es el adjetivo, pero un enfoque muy conciliador, voy a decir, porque nos ayuda a entender realmente qué es la muerte, ¿no? Que no hay que tenerle miedo, ¿ya? Y
y que en realidad es una puerta que se abre y que continuamos con esta vida que ya tenemos, ¿no? Decimos la otra vida, pero en realidad es la misma. Y en esta tercera parte del curso vamos viendo cómo todo lo que hacemos en esta vida repercute en esa segunda parte, en la continuación, ¿no? Entonces, ay, por Dios, perdón, porque yo hablo mucho todo el tiempo. La invitación está abierta, ¿no? Quienes quieran sumarse, vamos a comenzar la próxima semana. Hoy es sábado. Claro, sí, durante esta semana también vamos a invitar individualmente. Hay otras personas que suelen estar en la hogareña, pero que hoy no participaron por diferentes motivos. También los vamos a invitar. No sabemos día y hora. Vamos a preguntar, quizás tenga que ser un fin de semana, que por ahí es cuando uno dispone de más tiempo, no sé. Pero bueno, vamos a preguntar, y a los que se quieran unir, son todos bienvenidos, todas bienvenidas. Bueno, amigas queridas, bueno, gracias por Gracias, No, gracias, Adri. Muchas gracias Adri. Adriana. Qué lindo Antes de verte. que se vayan, antes de que se vayan, déjenme que les diga cuál es la charla de la próxima semana. Ah, bueno. ¿Sí? Dale. Así para generar expectativa. Sí. La próxima semana, Dale, a ver. Bajie, que recién estaba y se tuvo que retirar, va a dar una charla que se llama Desarrollando nuestra inteligencia emocional en medio de la pandemia. Estrategias para aminorar el estrés y mejorar nuestras emociones. Qué bonito. Sí, suena muy interesante. Muy linda. Sí, sí. Y me dijo que va a enseñar algunas técnicas de no sé qué, ya esa parte no entendí bien. ¿Esa va a ser el domingo o el sábado otra vez? El próximo sábado. Ah. Sí. O sea, la próxima semana es el sábado. Y dentro de 2 semanas va a ser el domingo. Domingo 19. Y ese domingo 19, la charla va a girar en torno a la revelación progresiva. ¿Sí? Ajá. Y a la semana subsiguiente vamos a ver la proyección de la película Luz para el Mundo, y luego de la película, Estela va a hablar sobre Bahá'u'lláh y sus enseñanzas principales. Qué hermoso. Hermoso. Muy lindo programa. Hermoso. Sí. Ay, nos hace Gana de falta invitar, todavía, da ¿no? gana de invitar. Ya tenemos programadas varias charlas bien interesantes. Wow, Hay que invitar. Hay que invitar. Sí, Qué bueno. Dan ganas de invitar, sí. Sí, ya saben, bueno, todos tenemos a alguien que no la está pasando muy bien de manera emocional a esta pandemia, a esta cuarentena. Entonces, a esas personas podemos invitar para la próxima semana. Lo que Baji nos adelantó es que, como decía recién, va a enseñar algunas técnicas, no sé si algo de respiración o algunas cosas de no recuerdo bien qué, cosas que podemos hacer como para mejorar en ese momento. Animarse. Sí. Está un poquito mejor, sí. Emanuel, ¿podrías repetir el nombre de la charla del sábado que viene? Desarrollando nuestra inteligencia emocional en medio de la pandemia. Estrategias para aminorar el estrés y mejorar nuestras emociones. Bueno, inteligencia emocional, menos estrés y emociones. Eso es lo que a mí se me queda. Bueno. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y darnos tu luz. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Cuídense mucho. Chao. Quería decirle a Graciela y Susana que mucho gusto. Encantada de conocerla. Encantada de conocer. Ya cuando De ver a todos. Susana Santos Oliveira, cuando pase la cuarentena, nos debes vos una visita a nosotros. ¿Cómo no? Voy para allá. Entonces ahí vamos a conocer a Graciela, que yo aún no la conozco personalmente, y a Susana tampoco. Bueno, qué lindo. Bueno, un abrazo para todas, un chicas. beso. Abrazo grande. Chao. Gracias. Igualmente. Bueno.